Bueno, como ya hemos dicho, vamos a ver el tema de derivadas. Cuando hablamos de derivadas, tenemos que pensar, como lo habíamos dicho antes, en la pendiente. Y por eso vamos a empezar a analizar una línea recta. ¿Por qué? Porque en una línea recta podemos ver la pendiente, que vendría siendo este angulito. Que tanto se inclina nuestra línea recta. Y para calcular la pendiente, se les ocurre una forma bien interesante. Vamos a decir que M va a ser nuestra pendiente. Y M lo que nos va a medir es cuánto varía Y entre cuánto varía X. ¿Por qué? Porque de alguna forma esto nos da la razón de cambio respecto a X, y eso nos va dando la inclinación. Por ejemplo, si esta fuera en la línea recta, no estaría cambiando nada. Entonces, delta Y sería 0. ¿Por qué? ¿Cómo medimos delta Y? A delta Y la medimos como el punto, la altura final menos la altura inicial. Eso vendría siendo delta. ¿Y qué significa delta? Es cambio. ¿Cuánto cambió pero tenemos para decir que cambió necesitamos un punto de referencia, y nuestro punto de referencia es X. ¿Cuánto cambió Y desde que X vale este punto a este? Y así es como definimos a nuestra pendiente. Nos tenemos que llevar que el límite existe si cuando evaluamos nos da un número. Nos da, no sé, 2, 3, 4. Existe. Si nos da 0, 0 también es un número, sí existe. Si nos da 0 entre 0 o infinito entre infinito, podemos ir aplicando hay ciertos truquillos para que nos dé, ya sea por L'Hopital o haciendo álgebra, para que nos quede algún número existente. Y si nos queda un número entre 0, ese límite no existe. Bueno, es indeterminado. Y si nos queda cualquier número entre infinito, ese límite es igual a 0. Y 0 si es un número, por lo tanto el límite sí existe. Ahora, lo que dijeron, pues cuando yo quiero que mi delta X tienda a 0, yo le voy a llamar dx, por lo tanto mi delta Y se va a llamar dy. Y así es que ellos llegaron a la definición de que la derivada y' es de y en dx. Por lo tanto, podemos decir que la derivada es la pendiente y la recta tangente en un punto. ¿Por qué? Porque va a pasar solamente por un punto de esa curva en donde esté evaluada, y nos va a dar la pendiente, qué tan inclinada esté. ¿Y eso qué significa? Significa cuánto está cambiando. Y aquí vamos a analizar algunas funciones. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que si vemos esta función que está ahí curveada, tiene una pendiente hacia arriba y luego tiene una pendiente hacia abajo, y luego esta pendiente, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si yo dijera Y es igual a, bueno, las rectas acostaditas, las horizontales, siempre valen, su pendiente vale 0, porque vamos a hacer un ejemplo. Aquí está mi línea recta, y vamos a poner que este es su eje, este vale su eje y este vale su eje X. Por ejemplo, cuando X vale 4 y X vale 2, Y vale, aquí vamos a ponerle que esto vale 3. Entonces nos queda dy, que es la diferencia de alturas. ¿Cuánto vale acá? 3. ¿Cuánto vale acá? Pues vale también 3. ¿Y cuánto vale delta X? Delta X es igual a, bueno, aquí vale 4, aquí vale 2. Y esto es igual a 0 entre 2. Entonces, dy en dx es técnicamente 0 entre 2. Y eso va a ocurrir todo el tiempo. O sea, cada vez que yo vea esta gráfica, bueno, cada vez que tengo una línea recta,
acostada, una horizontal, pues puedo inferir que es delta y en delta x es igual a 0. ¿Por qué? Porque la razón de cambio en ese punto es 0. ¿Por qué? Porque pues por cómo está la línea recta. Entonces nos damos cuenta que para que sea un máximo tiene que haber una derivada positiva justo antes de cuando valga 0 y seguida por una derivada negativa. Entonces hay una transición de positivo a negativo, nos da un máximo. Por otro lado, una transición de negativo a positivo nos da un máximo mínimo. O sea, no, perdón, nos da un valor mínimo de una función. Y ahora van a decir, bueno, aquí otro punto de interés que viene siendo el punto de inflexión, que viene dado justamente donde tiene el máximo nuestra derivada. ¿Y qué significa eso? Significa que en este punto va a empezar a cambiar la razón de cambio. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que aquí va cada vez creciendo. Aquí la pendiente se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que está totalmente acostada y luego se empieza a inclinar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero justo en este punto empieza otra vez a levantarse, hasta que se vuelve a acostar completamente y luego sigue creciendo, hasta que se sigue disparando. Entonces decimos que el punto de inflexión es justo el punto donde mi derivada empieza a cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo. Es el punto donde cambia la dirección de la pendiente. Y al mismo tiempo es el punto máximo de nuestra derivada. Máximo o mínimo.